maná escondido para vencedores. Te presenta, a través del hermano Adolfo de la Rosa, temas cruciales para tu vida espiritual. Sí, hermanos, estamos cubriendo puntos cruciales, temas importantísimos en la Escritura. Y pues, si queremos decir, son asuntos vitales, esenciales. No se puede prescindir de ellos, hermanos. Esta mañana vamos a hablar de la salvación, con dos cosas muy importantes. Número 1, su recompensa. Número 2, castigo. Es decir, nuestra salvación tiene dos puntos importantísimos que hay que reconocer. Puede haber una recompensa o puede haber un castigo. Y al decir un castigo, podríamos decir un castigo dispensacional. Es decir, pues lo vamos a ir aclarando ahí sobre la medida en que vayamos avanzando en el tema. Mire, podríamos decir que la salvación incluye 4 puntos principales. Número 1, la propiciación. Número 2, la redención. Número 3, la justificación. Y número 4, la reconciliación. Estamos hablando de 4 puntos importantísimos de la salvación. La salvación incluye, ¿verdad? Decimos primeramente la propiciación. Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10 nos muestran el aspecto de la propiciación. Cuando hablamos de la propiciación, hablamos estrictamente del perdón de pecados. Ese es el primer aspecto. Número 2, o sea, la redención. Si queremos decir la redención de Cristo, ¿verdad? Mire, en Romanos 3:24 y 25 tenemos 3 puntos principales. Por ejemplo, Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Escuche la siguiente parte, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego ya el verso 25, a quien Dios puso como propiciación o como propiciatorio, ¿verdad? Entonces, 3 puntos importantes ahí. Número 1, la justificación. Número 2, la justificación basada en la redención. Y número 3, la propiciación. Entonces, cuando hablamos, primeramente ya hablamos de la propiciación, que trata específicamente con el perdón de pecados. Número 1. Número 2, estamos hablando de la redención en Romanos 3:24. Es decir, y luego también estamos hablando de la justificación en Romanos 3:24. Si lo decimos de otra manera, Romanos 3:24, la justificación, que es por su gracia, ¿sí?, está basada en la redención. En la redención de Cristo, por supuesto, ¿verdad? Y la redención de Cristo está basada en la propiciación. Finalmente,
en Romanos 5:10, nosotros tenemos otro término, la reconciliación. Entonces, si lo decimos de otra manera, mire, la justificación está basada en la redención de Cristo. Y la redención de Cristo está basada en la propiciación. El resultado de la redención de Cristo más la justificación resulta en la reconciliación con Dios. Por eso decimos 4 puntos importantísimos. Cuando hablamos de la salvación, tenemos que referirnos a estos 4 puntos principales. Si omitimos uno de ellos, ¿me entiende? Haga de cuenta que no está totalmente el asunto de la salvación de Dios. Entonces, hermanos, sí queremos decir, la justificación de Dios está basada en la redención de Cristo. Y la redención de Cristo está basada en la propiciación. El resultado de la redención de Cristo más la justificación es la reconciliación. Ok, entonces estamos hablando de la salvación de Dios y estamos hablando de 4 puntos principales que nos hablan de la salvación de Dios. Para nosotros hablar de la salvación de Dios, tenemos que ver estos 4 puntos cruciales. Número 1, justificación. Número 2, redención. Número 3, propiciación. Y número 4, reconciliación. Entonces, ok, ahora vamos al punto, vamos a decir así más, el punto que es la base, ¿sí? Volvemos a decir, la justificación está basada en la redención de Cristo, pero la redención de Cristo está basada en la propiciación. Ahora queremos tocar el aspecto de la propiciación. Miren, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, pues nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando hablamos de propiciación, hablamos estrictamente del perdón de pecados. Más que, pues podemos usar la palabra perdón de pecados, sí, pero hablando escrituralmente, deberíamos de usar la palabra propiciación. Perdón de pecados, propiciación, perdón de pecados. Entonces, cuando hablamos de la propiciación, hablamos del sacrificio que propicia. Jesús es el sacrificio que propicia. Por ejemplo, hermanos, quizá nosotros debemos de mencionar Juan 1:29. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista ve venir a Jesús hacia él, ahí camino del Jordán. Y Juan el Bautista usa una expresión maravillosa. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Maravilloso, hermanos. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de la propiciación. Primera de Juan 4:10 también dice, y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, ambos versículos, Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10, nos hablan de que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Si lo decimos de una manera más clara,
es el sacrificio que propicia. Fíjese, por ejemplo, cuando estamos hablando de Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10, la Biblia usa un término específico, y ese término específico es hilasmos. Hilasmos significa literalmente el sacrificio que propicia. Jesús es el sacrificio que propicia. Jesús es la propiciación por nuestros pecados, pero Él es el sacrificio que propicia. Eso, wow, digo, es maravilloso, ¿me entiende? La Biblia es específica. Digo, en el griego, me explico, se hace con claridad todos estos puntos. ¿Ve? Así que Jesús es la propiciación. Y si lo decimos de otra manera, es el sacrificio que propicia. Hilasmos, el sacrificio que propicia. Es decir, el sacrificio que perdona nuestros pecados. Entonces, primeramente, necesitamos ir a la base de todo el asunto de la salvación. ¿Cuál es la base? La propiciación. Por supuesto que decimos que la propiciación es la base de la redención. Y la redención es la base de la justificación. Y el resultado de todo, pues es la reconciliación con Dios. Entonces, por eso es crucial. Pues es vital, ¿me entienden, hermanos? O sea, poder hablar de salvación y poder hablar de estos 4 términos. Así que realmente Jesús es el sacrificio que propicia. Pero no solamente en la Biblia se revela a Jesús como el sacrificio que propicia, fíjese, sino también como el resultado de tal propiciación. O sea, Hebreos 2:17 muestra que el resultado de esa propiciación es el perdón de pecados. Y ahí usa otro término griego, ¿ve? Ese término es hilaskomai. Hilaskomai, que realmente, digo, por supuesto se está refiriendo al asunto del Yom Kippur. Bueno, cuando el sacerdote entraba una vez al año, ¿me entiende? Para hacer expiación por nuestros pecados. Entonces, en aquel entonces, cuando el sacerdote entraba una sola vez al año, entonces el resultado era cubrir los pecados. Pero cuando llega Jesús, propicia por nuestros pecados. Y el resultado de esa propiciación es el perdón de pecados. ¡Wow! O sea, es tremendo, ¿me entiende? En el Antiguo Testamento solamente se cubrían los pecados. Fíjense nomás, una cosa es cubrir y otra cosa es quitar. Ya. Cuando nosotros hablamos del sacrificio que propicia, implicamos el perdón de pecados. Pero específicamente Hebreos 2:17, Él es el resultado del sacrificio que propicia. Es decir, Él es el perdón de pecados específicamente. Eso es maravilloso, hermanos. Maravilloso. Y le voy a decir otra cosa todavía, que digo, que en realidad pues a lo mejor ni debería de venir al caso aquí, pero bueno, vamos a dejarla para más después. O sea, porque usa otro término, hilasterión, ¿sí? Y eso se refiere a la tapa propiciatoria. Es decir, al arca del testimonio, ¿me entiende? Está cubierta con una tapa propiciatoria. Maravilloso, ¿eh? Esa tapa propiciatoria se llama hilasterión en el griego. Y ahí es donde están 2 querubines
uno a un lado y el otro enfrente de él, y con sus alas se tocan. ¿Ve? Y ellos están cubriendo la gloria de Dios. Entonces, queremos decir, ¿verdad? Estos tres aspectos, digo, que son la base del perdón de pecados. Entonces, hermanos, vamos a parar aquí y seguimos en este proceso, ¿sí? Gloria al Señor. Amén.